Fíjese usted, igual ya no lo voy a molestar mucho más, fíjate. Ajá. Ajá, ¿qué opina usted, por ejemplo, de desarrollar, ya que hay ese talento como visual para las estructuras y las cosas y los volúmenes, joyería con el Oye, oro? ¿sabes? Una cosa que nunca se ha tenido aquí. Aquí no hay almacenes de joyería. Cosa simpática. Habiendo el oro por montones y no hay un almacén de joyería. No hay un solo almacén de joyería, ni eso se llama, eso tiene un arte de, Orfebrería, ¿no es? de orfebrería. No hay un solo taller de orfebrería que podía decir, hombre, sacamos el oro, extraemos el oro, lo fundimos, lo extraemos y lo hacemos en filigramas. Y No, le no lo hay. ganamos más. Nada. Y manejan mucho la orfebrería del minero. Porque el minero tiene un detalle, es pinchado. ¿Qué es pinchado? Colocarse gargantillas de 10, 12 millones de pesos, eh, cosas de un millón, de un millón, de millón y medio de pesos, utilizar cadenas o tener en sí, en su postura, aquí en este medio nuestro, porque en Medellín no se puede hacer eso, utilizar ese medio, colocarse en todas esas gargantillas por aparentar o demostrar un poco su poderío como económico. Sí, ¿Sí? Lo que Medellín no se puede usar es porque allá corre peligro con la vida. Allá si le ven a cosas pues lo matan. sí. Eso es un problema. Y, hombre, debía haber una industria del oro. Pero nada, aquí va a llegar una empresa, o está llegando una empresa multinacional o internacional más bien, no es multinacional porque será nacional, sería el país el que llevaría esto, que vieron ese potencial de oro y van a empezar a extraer oro para exportar el oro, para llevarse en el oro, dejando como siempre todos los pueblos pues la miseria de pronto. Aunque eso generan trabajo inicialmente de varios años, también llegará el tiempo que dejan miseria. Claro, porque no hay valor agregado, no hay No hay, autoestima. La no hay una, autoestima, nada así, autoestima. O sea que nadie aprovecha eso, ¿cierto? Es más, es tampoco lo que la gente busca eso, que no se le exige a esa empresa internacional, no se le exige sus regalías como tal debían de ser, ¿cierto? Y hombre, que las plasme aquí y que cree, pues todavía no ha empezado, que de pronto se dé, mucho mejor, ¿sí? Porque eso sería muy benéfico para el pueblo, al menos que dé cultura, que dé ayudas en infraestructura inicialmente de servicios públicos, porque aún en este medio carecemos de servicios públicos. Empezando porque el agua no, es un agua incolora, sucia, es un agua que no es potable, no se puede beber. Aquí el agua inicialmente hay que hervirla para poderla consumir, pero no se puede tomar agua en caso de necesidad, hay que comprar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el agua que tengo aquí la importo, entre comillas. ¿Cómo que la importo? Yo traigo pimpinas del agua de Medellín que la puedo tomar de la llave y traérmela tranquilamente. Una mm, pimpina de esa agua me puede durar 2 o 3 meses ahí tranquilamente. Y puedo sacar agua a cualquier momento. Y en cambio, si yo compro una bolsa con agua de 3, 4 litros, si la rompí hoy, de aquí a mañana tengo que acabarla, pasado mañana ya el agua está sucia, ya está podrida. ¿Por qué? Por el tratamiento químico que le dieron en la empresa. Se mm. descompone. Tiene mucho residuo de la El, industria minera, pues de la... el pH de eso, inicialmente de residuos orgánicos que la misma gente, sin su cultura, eh, ¿cómo es? Arrojan al río y a las quebradas. Y lo segundo, el mercurio que todavía está en su apogeo y no se ha podido erradicar. Y el mercurio es un metal que es nocivo 100%, cancerígeno y difícil de erradicar del cuerpo humano. Que aún eso tampoco ha hecho efecto en la cosa, pero sí hace efecto en el hombre en sus albores de la vida. ¿Por qué hace efecto? Le quita lo que es la potencia sexual y le salen las enfermedades por encima. ¿Sí? Mm, Lo acaba prácticamente. imagínate. Sí. Bueno, de eso sí sabemos un poco. Habría que hacer una entrevista más técnica. Fíjese usted, y en cuanto usted estaba por los tiempos del ferrocarril, del tren, Sí,
Llegó a ver el tren. Sí, mucho. Es más, yo monté primero en tren que carro. Monté primero en tren que carro. Porque aquí, por ahí del año 1958 para abajo, no había carretera. Aquí no había carro. Esto es prácticamente del 58 para acá. Se vino a dar el auge de autopista, por ejemplo, el nuevo también está por ahí del 70 o el 80 para acá. Porque aquí hubo una carretera que venía de Medellín y iba hasta San José del Luz, pero era una carretera destapada que no circulaba sino un que otro carro en el día. Y mire, esto ya se volvió una vía nacional donde se frecuenta a nivel nacional para cualquier parte del país. ¿Sí? Pero antes de eso era el ferrocarril nada más. ¿Por aquí se pasa para llegar hacia Venezuela o Por hacia...? acá se va primero a Puerto Berrío, Bucaramanga, Cúcuta y San Antonio del Táchira. ¿Sí? Y puede voltear allá mismo en Bucaramanga o antes de Bucaramanga y con la Ruta del Sol, subir a Bogotá, o si no se corre un poco más hacia el norte y en vez de voltear a Bucaramanga se sigue derecho y sale a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Inclusive puede dar la vuelta de una vuelta o un giro de 45 grados y se sale ya al valle por la vía que hay aquí alterna hacia Cali, no ir a Medellín. O sea que esto está tomando otro rumbo distinto. ¿Sí? Y el ferrocarril sí fue, pero es que el ferrocarril tiene una historia muy bonita y es que, a ver, el ferrocarril lo iniciaron como en 1867 o 77 más o menos, bajo la gobernación de otro señor muy excelente que dejó buenos recuerdos, que se llamaba Pedro Justo Berrío. ¿Sí? Que hoy en día la plaza principal de Medellín se llama Pedro Justo Berrío, donde está la estación central del metro. Ese señor tuvo esa idea y plasmó esa idea y esa capacidad para iniciar una construcción de un ferrocarril que a través de las montañas antioqueñas es una epopeya. Porque es que romper la montaña a mano, hoy en día vale huevo. Y la muestra es las dobles calzadas que vienen de Medellín para acá. A través de toda la... van a llegar aquí en menos del año. Y en cambio el ferrocarril de Puerto Berrío a Medellín se demoraron 40 años. La diferencia es abismal. La tecnología ha superado todo eso. Sí. Y hacerlo, por eso le digo yo, es una epopeya que hacerlo pico y pala es mucho. Ahora, hacer un túnel de 4 kilómetros y medio, casi 5 a pico y pala, también es otra epopeya. Con una precisión tan exorbitante. Ahí hay una anécdota muy querida, muy bonita que conocí. Cuando plasmaron la idea de hacer un túnel de la Quiebra entre Limón y Santiago, al lado de Cisneros, trajeron ingenieros de Inglaterra, de Estados Unidos, de creo que Alemania o por ahí países, a plantear la posibilidad de cómo se iba a atravesar la montaña o cómo iban a prolongar el ferrocarril, porque llegaron hasta Cisneros, bueno, y aquí qué vamos a hacer, esa montaña está por delante. No, la subida del tren era muy horrible porque era máquina de vapor. Pensaban hacer lo que ocurrió o hicieron en varios países como Perú, como Ecuador, que yo sepa y que conozco lo del Ecuador, y como hicieron una vez un tramo de una vía aquí cerca de Puerto Berrío, que era en Chichaca, ¿sí? Hasta subir y tener la altura necesaria para atravesar el otro valle, porque ahí en el túnel, al lado de acá, termina el Valle del Nur, y empieza al lado de allá el Valle de la Burrá. ¿Sí? Entonces trajeron todos los ingenieros a plantear toda esa crónica a ver cómo se iba a hacer eso. Pero resultó un muchacho, un pelado antioqueño también. Por eso la idiosincrasia antioqueña ha sido líder en el país, por la berraquera de capacidad para hacer las cosas. El pelado estaba estudiando y fue tesis de grado. Y que yo, no, ¿qué van a hacer eso? Venga a ver. Y planteó una posibilidad de un túnel y hizo don Alejandro López. Era Alejandro de Pelado, Alejandro López. Y propuso hacer el túnel de eso y él mismo se enfrentó a eso y hizo un túnel a la precisión que todo el mundo se quedó con la boca abierta, siendo un pelado de estudio, no se había graduado. ¿Sí? Y presentó eso y solucionó el problema del traspaso al lado de allá.
e hizo un túnel de 4,5 kilómetros, que eso es mucho. A fuerte de pico, no A había fuerza de pico, perforadora. y que él mismo, a ver, es más, no sé, a mí me han dicho, sí sé y conozco que al lado de allá hay una placa mortuoria que dicen que a él lo enterraron ahí. ¿Sí? Y ahí está la placa, don Alejandro López. ¿Sí? Y es muy respetado, fue muy respetado porque fue un arquitecto de tracamandaca, como decimos nosotros los antioqueños, pues de mucha capacidad, porque uno enfrentarse a él por encima de tecnologías que éramos tan dados a rendirle los pies a los extranjeros y decir, no señor, esto se puede hacer así, y lo hizo, con la precisión de encontrarse con el ferrocarril que venía para acá, con el que iba aquí para allá. Entonces mire cómo fue la precisión del señor, eso es admirable, eso son obras que pueden admirar. O sea que tienen motivos para una identidad. Tienen. Hombre, sí, nosotros voy a hablarle un poquitico, me salgo del contexto, porque uno no debe de ser tan sectario. Y hablo muy arraigado lo que nosotros, los paisas, tenemos algo en la mente, y es el amor por nuestro terruño. ¿Sí? Y somos defensores. Defendemos siempre que nosotros nos metemos en la cara que somos los mejores. De hecho, usted ve que el territorio antioqueño tiene una infraestructura que lo que se propone lo hace. ¿Sí? A pesar de la política, pero hasta los políticos son bravos en eso y consiguen lo que se propone. Aquí, de hecho, en Colombia, el principio de la industria y el desarrollo en Colombia surgió en Medellín, en Antioquia. ¿Sí? Las grandes empresas del país todas surgieron en Medellín. Yo creo que el 90% de todas las industrias del país se surgieron con hombres visionarios, hombres que miraron mucho más allá de lo que uno creía. ¿Sí? Crearon industrias inmensas de grandes que fueron, por ejemplo, las textileras todas en el país fueron de Medellín. ¿Sí? Donde se fue creando las otras partes de Colombia, los otros departamentos, se les respeta y pudieron tener en su haber muchas cosas que crearon, pero Antioquia llevaba la ventaja enorme para crear. Una vez, yo le voy a contar un dato, aquí había un programa de televisión que se llamaba, no recuerdo el nombre, yo no sé si era El Mundo al Vuelo, donde este señor se iba recorriendo el mundo y entrevistaba personajes, y como en el Sahara por allá fue a alquilar un camello y contactó al señor dueño de los camellos, resulta que era un antioqueño que estaba alquilando camello en el Sahara. Pero usted cómo vino a montar una industria por acá. Nosotros somos, entre comillas, muy aventureros. Y por eso la raza antioqueña se ha aventurado por eso y hemos colonizado muchas partes del país y aún de muchas partes. Y hay departamentos como el Chocó, es un departamento pobre, pero está lleno de empresarios antioqueños. Y el empresario aquí son muy dados, hay una semilla muy enorme de que todo el antioqueño que tiene plata quiere crear una empresa. Y siempre la hace próspera, casi siempre, a pesar de que hay corruptos y que hay gente que se hace quebrada por unas artimañas que utiliza para despedir trabajadores. ¿Sí? Pero eso es típico, sí. Bueno, maestro, muy interesante. ¿Su infancia cómo la describiría aquí, en aquellos tiempos? Mi infancia, hombre, una infancia sana. No es lo que hoy se vive con la sociedad. Eso fue aquí en Colombia hubo una época como del 50 o del 45 al 60, al 70 más o menos, donde no hubo nada. A pesar de que hubo, o el tiempo hubieron una cosa que llamaba chusma, como una guerrilla. Pero en ese tiempo atacaban era a punta de palo y machete. No habían revólver, muy poco. Le decían chusma. Chusma. ¿Y por qué? Chusma viene de malhechor, de todo ese tipo de cosas. Entonces, pero una juventud de uno acataba mucho la palabra respeto,
de cualquier persona mayor que uno. Y uno respetaba primero el papá y la mamá y después los de la calle. Si una persona de la calle, aquí la palabra de una persona vieja con respecto a un negocio, una cosa valía más que un escrito, una escritura. ¿Sí? Era muy respetado. La palabra valía por encima de cualquier cosa y a uno le enseñaban esos valores, que eso ya se perdió. Que eso ya se perdió. Por ejemplo, decir algún diciembre, un diciembre nadie era extraño en ninguna casa si no lo conociera. A usted le ofrecían o su aguardetico, su natillita con buñuelos, venga, pase, tome, quiere un almuercito, quiere un sancochito, quiere esto. Lo hacían amigo sin saber quién era. Y uno pasaba, los papás a uno le decían, esto es así y no más. Uno temblaba cuando el papá hablaba. Y es para la casa y es para la casa. Y es ya y es ya. Entonces, esas son cosas que han cambiado demasiado. ¿Sí? Demasiado. Ya un niño no lo respeta a uno. Un niño no tiene respeto por el mayor en ningún momento. Y nosotros cuando un niño sí era muy lindo. Uno jugaba con niños. No había los juguetes que invaden hoy en día la industria. Uno escasamente jugaba con bolitas, con trompos, con tapas de gaseosa. Y conocían mucho el terreno. Conocía uno mucho el terreno. Uno se iba tranquilo y salía por las veredas, por todas partes, sin peligro alguno. Entonces mire que eso es una ventaja. Claro. Y eso es grande. Tiempos muy distintos, no había moto, imagínate. No había motos, no había ni plástico. Todo era cuero. Y el cuero. Era o- hasta simpático porque los montañeros usaban unas zapatillas de cuero y le ponían acá, como uno tiende a desfigurar el zapato en esta parte, tiende a desfigurar el zapato ladeado o para adentro o para afuera, Ajá. le ponían unos estoperoles que llamaban carramplones. Ahí si a uno lo pisaba un tipo pesado, era como si lo había pisado un caballo o una mula, porque acá de cuenta los carramplones eran parecidos a lo que es la cabeza de un clavo de herrero hoy en día. Y eso lo ponían con el fin de que el zapato no se torciera. Y todos los zapatos eran de suela, aquí los zapateros abundaban para reparar y hacer zapatos. No habían tenis. Lo que había eran chanclas, alpargatas que se llamaban. ¿No sabía qué era una alpargata? Sí, claro, en Venezuela también usamos alpargatas. Bueno. Eso se usaba mucho. Las tales alpargatas. Le dicen cotiza también. Cotizas también. Aquí también se da el fique, ¿verdad? Sí. Para tejer la cotiza, por Sí. supuesto. Se usaba mucho eso y se usaban las famosas tres puntadas que llaman, que son una chancla que tiene uno meter el dedo en la mitad. Y eso se usaba mucho, pero de cuero, todo eso era cuero. El cuero abundaba, era mucho el cuero y también abunda más, pero ya es industrial. Ya todo lo que cogen lo industria, las grandes empresas de eso recogen el cuero y lo utilizan en muchas cosas, en zapatos. Y entonces ya entró el plástico por allá en el año 60, creo que fue, más o menos, que entró el plástico a poblar el mundo, que ahí tiene el daño. Vamos a grabarle una vez. ¿Cómo abundan? Yo lo recojo no por necesidad. Yo recojo plástico no por necesidad, sino por crear conciencia de que eso no se debe de botar. Y más al lado mío, que tengo el río, tirarlo al río, donde un plástico de eso demora cientos de años para que la tierra lo dañe. Se daña primero la tierra que el plástico. Entonces es muy malo. Yo lo recojo, vendo, sí, pero eso no es plata. Vale más el trabajo, el transporte y yo me paso, 15, 20 días recogiendo plásticos en bultos, sin bultos, recojo 10, 15 bultos de eso y los llevo allá y el transporte de eso, ¿cuánto vale? 8, 10, 12.000 pesos. O sea que el trabajo en 15, 20 días, el que vaya a vivir de eso se muere de hambre. No alcanza ni para comprar el par de paneles. Y mira el daño tan potencial que tiene. Sí, de hecho nosotros estamos todos comiendo plástico en los peces del mar. En los peces del mar. Porque el mar lo bate, el mar está pero haciendo... no lo degrada. Sí. Entonces queda convertido en microplástico. En microplásticos, eso tiene un nombre de plástico. Inclusive leí por ahí un informe, yo he leído sobre el plástico mucho porque yo estoy escribiendo unas notas sobre el plástico en este periódico de esta empresa que llegó de Gramalote.
Y dicen, por ejemplo, que el 94% del agua potable de Estados Unidos tiene microplástico. ¿Dónde vamos a llegar? Imagínese usted. ¿Cómo le parece a usted esa empresa Gramalote? ¿Qué opina usted de ella? Yo no sé, yo a veces le digo sinceramente que para uno y no le parece no creer. Porque hay unas cosas que yo no alcanzo a comprender. ¿Por qué si una empresa internacional de esta va a venir a hacer una explotación, a crear un caos que crea trabajo? Sí, hay dos incongruencias ahí que uno no entiende. Ellos vienen y crean una fuente de trabajo, sí, pero que el producto interno, el producto que vienen ellos, se lo absorben ellos y se lo llevan. Bueno, el Estado, ¿qué interviene ahí? Que nosotros recibimos regalías, pero ¿qué regalías reciben? ¿Dónde le dicen al pueblo? Vea, fueron 10 pesos, por decir algo. A nosotros tocó 5 y a ellos 5. No, aquí nunca se dice. O sea, hay una regalía, puede haber sido que sea cierto que le haya dado un peso. A ver, yo le pongo un ejemplo. Ellos vienen a explotar más o menos unos 12.000 millones de onzas de oro. Oí ese comentario una vez, que más o menos en ese promedio. Pero a eso le agrega que como es una empresa industrializada, va a tomar de por sí el cobre, la plata, el cuarzo, son 11 metales que detrás del oro vienen, que son fáciles de sacar, que ellos mismos como empresa industrial lo pueden procesar y sacar. Es más, el cobre va tan arriba ya casi que alcanza el oro en precio. Entonces usted se imagina. Corte un momento.